Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Una presidencial entre Bolsonaro y Lula da Silva pasa una reñida segunda vuelta. Biden visita Puerto Rico en medio de los esfuerzos de recuperación del huracán Fiona. Además, migrantes venezolanos y política antidrogas, los temas del encuentro entre el secretario de Estado y el presidente de Colombia. Una contraofensiva permite a Ucrania retomar territorios que había ocupado Rusia. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Comenzamos en Brasil, donde las elecciones presidenciales de este domingo han puesto al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a la cabeza, pero el mandatario Jair Bolsonaro dio la sorpresa al obtener más votos de los pronosticados por las encuestadoras. Philip Crowder, periodista de la agencia de noticias AP, nos tiene los pormenores desde Río de Janeiro. El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, había advertido a sus seguidores que no confiaran en las encuestas y tuvo razón al final. Junto con su cuestionamiento del sistema de votación electrónica y sus advertencias de posibles fraudes, de los cuales no presentó pruebas, pronosticó un resultado mejor del que sugerían las encuestas. Al final, el expresidente Lula da Silva obtuvo una victoria de solo 5 puntos porcentuales y no de 14, como indicaban algunos sondeos. Lula estuvo anoche muy lejos de obtener más del 50% de los votos, con lo que habría evitado una segunda vuelta. Lula sí ganó la primera vuelta anoche, pero el triunfo fue del bolsonarismo. La extrema derecha sorprendió con mejores resultados en el sureste del país, aquí en el estado de Río de Janeiro, pero también en los estados de Minas Gerais y Sao Paulo. Lula, el expresidente, sigue siendo el favorito para ganar la segunda vuelta contra Jair Bolsonaro el 30 de octubre. Lula ahora querrá hacer todo para lograr una victoria lo más decisiva posible. Su ventaja en la primera vuelta, 6,1 millones de votos más están en juego de otros candidatos que no lograron impresionar en la primera vuelta, y los 30 millones de brasileños que no votaron, a pesar de que es obligatorio aquí en Brasil. 4 semanas de feroz campaña y más pruebas de profunda división política le esperan a la cuarta democracia más grande del mundo. Philip Crowder, Voz de América, Río de Janeiro. Regresamos a Estados Unidos. El presidente Joe Biden y su esposa Jill viajaron este lunes a Puerto Rico para escuchar de primera mano sobre los esfuerzos de reconstrucción tras el paso del huracán Fiona, que devastó parte de su territorio hace 2 semanas. Jorge Agobián nos informa desde la Casa Blanca sobre los compromisos que adquirió el mandatario para la recuperación de la isla. Jorge, te escuchamos. Yasmín, son $60 millones adicionales para la recuperación y modernización de Puerto Rico. Esto es adicional, por supuesto, a la emergencia que declaró el presidente Joe Biden, lo que significa que el gobierno federal será a cargo del 100% de los gastos de recuperación y también de remoción de escombros en la isla. Mientras Florida comienza el proceso de recuperación, en Puerto Rico queda mucho trabajo por delante tras el paso del huracán Fiona hace 2 semanas. El presidente Joe Biden visitó el territorio estadounidense este lunes. Estoy determinado a ayudar a reconstruir a Puerto Rico más rápido que en el pasado, más fuerte y mejor preparado para el futuro. Fiona azotó Puerto Rico el 18 de septiembre como huracán categoría 1, dejando un saldo mortal de más de 20 fallecidos. Biden anunció desde la isla que el gobierno federal destinará más de $60 millones adicionales para la recuperación, a través de la ley bipartidista de infraestructura promulgada en noviembre del año pasado. Y me refiero a reconstruirlo todo y reconstruirlo de una manera resiliente, de modo que cuando vuelvan las tormentas, que lo harán o no ocurrirá con el daño que causó antes. Entre las inversiones, indicó el mandatario, está fortalecer muros, carreteras y puentes y crear un nuevo sistema de alerta de inundaciones.
Entre las medidas también está la remodernización del tendido eléctrico en la isla. Hay que destacar, el presidente Joe Biden y la primera dama, luego de que regresen hoy acá a la Casa Blanca, tienen previsto volver a viajar este miércoles a Florida, al área impactada por el huracán Ian en la última semana. Y de eso vamos a continuar hablando. Jorge, muchas gracias por el reporte. La devastación por el huracán Ian ha dejado 104 muertos en el estado de Florida. José Pernalete conversó con sobrevivientes hispanos de una comunidad en Fort Myers. Allí reclamaron atención de las autoridades. Ellos denuncian que no cuentan con servicios públicos y aseguran que ni siquiera los han registrado como damnificados. La destrucción del huracán Ian en Florida no solo se hace evidente en la zona costera de las áreas de impacto. Las casas en comunidades de Fort Myers quedaron repletas de agua y sus habitantes han sacado a las calles lo que pueden recuperar. Los hogares de Lindaloma, una zona donde residen cientos de familias procedentes de Centroamérica, fueron objeto de inundación al paso del huracán. Allí conversamos con Margarita Varilla. Nos dijo que perdió todo lo que tenía dentro de su casa. Ni ella, su esposo, su hijo, ni sus 2 sobrinos tienen comida, agua potable ni ropa que ponerse. No, nada. No han venido nada. Sí ha venido mucha gente, me imagino con buenos corazones a darnos, ¿verdad? Pero de verdad que ni calzones tenemos para cambiarnos porque todo se perdió. Esta mujer también está sin trabajo. El restaurante donde labora quedó destrozado. Nos dijo que entiende la gravedad de la emergencia, pero reclama atención porque ninguna agencia se ha acercado a registrarlos como damnificados. Porque nosotros esta es zona de hispanos. Sí. ¿Ok? Sí. Y entonces aquella es de gringos, ¿ok? La restitución del servicio de energía eléctrica es una de las principales preocupaciones de las comunidades afectadas por el huracán Ian, y es que muchos temen que pueda restablecerse en cuestión de semanas. Además de la falta de agua potable, los drenajes están colapsados, pero para estos hispanos lo peor es la falta de electricidad. A pesar de que hay cuadrillas trabajando a toda hora, levantar las líneas de energía es una labor complicada. José Pernalete, Voz de América, Fort Myers, Florida. Cambiamos de información. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, inició en Colombia una gira que lo llevará también a Chile y Perú. Blinken se enfocará en apoyar a los gobiernos democráticos y fortalecer el respeto a los derechos humanos. Jaime Moreno acompaña la gira del secretario Blinken y nos cuenta qué otros temas se abordaron en el encuentro. El primer encuentro de la gira del secretario de Estado Anthony Blinken por Latinoamérica fue con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. La agenda de los dos países está enfocada en fortalecer la colaboración de Estados Unidos en la implementación de los actuales acuerdos de paz suscritos con las FARC en el año 2016. Hasta el momento, Estados Unidos ha destinado $1.000 millones para materializar el acuerdo. Otros temas de la agenda bilateral están relacionados con mecanismos para manejar la migración regional irregular, el cambio climático y, por supuesto, la cooperación para la reducción del tráfico de drogas. Para este aspecto sobre el tráfico de drogas, en específico, el secretario de Estado Anthony Blinken vino acompañado del secretario asistente para la lucha contra las drogas, Todd Robinson. El presidente Gustavo Petro es crítico de la estrategia antidrogas que se ha ejecutado durante varios años de manera conjunta y plantea ajustes. La postura de la administración Biden es que los dos países sigan trabajando en conjunto, aumentando los esfuerzos en seguridad rural, justicia, desarrollo, protección del ambiente y reducción del suministro de drogas. En este viaje a Colombia, el secretario de Estado también visitará el Centro de Integración de Migrantes, en donde se atiende mayoritariamente a la población venezolana que ha llegado durante los últimos años a Colombia. Desde Bogotá, Jaime Moreno, Voz de América. El seguimiento de esta y otras noticias las puede encontrar en nuestro portal web. Si tiene su celular a la mano en este momento, lo invito a que escanee el código que ve en pantalla. La página oficial de La Voz de América cuenta con todo lo que usted necesita para estar bien informado.
El intercambio de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos, anunciado este fin de semana, no luce suficiente para que el gobierno de Nicolás Maduro retome el diálogo con la oposición. Esto según analistas. Adriana Núñez Rabascal nos informa más. Caracas liberó a 7 estadounidenses, entre los que se encuentran 5 ejecutivos de la empresa petrolera Citgo, señalados por la justicia venezolana de corrupción. En contraparte, Estados Unidos excarceló a 2 sobrinos de la pareja presidencial que pagaban condena por narcotráfico. A pesar del vínculo familiar que comparten los 2 excarcelados con el jefe del Estado venezolano, el politólogo Alejandro Armas advierte que esta medida está lejos de propiciar una vuelta a las negociaciones formales entre gobierno y oposición. Otra cosa hubiera sido que porque hubieran liberado a Alex Saab, que sí representa para el gobierno de Maduro algo enorme, porque es una persona cuya red de negocios ha servido para que el gobierno de Maduro mueva dinero a lo largo de todo el mundo. De visita en Caracas, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aplaudió que la Casa Blanca retomara la comunicación con la administración de Maduro. El exmandatario fungió hace 5 años como mediador en las negociaciones entre el chavismo y la oposición. Insto a Estados Unidos y a Venezuela a que sigan dialogando. El diálogo no es un camino para un fin solo. El diálogo es ante todo un fin en sí mismo. Entre tanto, activistas por los derechos humanos criticaron el canje. Se utiliza la humanidad de las personas con fines políticos. Unos 244 ciudadanos están encarcelados en Venezuela por motivos políticos, según la organización no gubernamental Foro Penal. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. La contraofensiva ucraniana avanza después de que el presidente Vladimir Putin proclamara la anexión de regiones del este y sur de Ucrania. Los enfrentamientos en el campo de batalla aumentan la presión sobre el presidente ruso, quien recientemente amenazó con usar armas nucleares. Jacopo Luzzi nos trae la noticia. Las fuerzas ucranianas avanzan hacia la región de Gerson, según el Ministerio de Defensa de Rusia. El enemigo logró penetrar niveles profundos de nuestra defensa con unidades de tanques en dirección a Solotavalka, Alexandrivka. Y Kiev continúa tomando ciudades que el presidente ruso Vladimir Putin declaró recientemente que había anexado. Justo este lunes, el Parlamento de Rusia ratificó la inclusión de los 4 territorios ocupados como parte del Estado ruso. Pero la retoma ucraniana de Liman este fin de semana, una ciudad estratégica para el transporte y logística del Kremlin, ahora allana el camino para que las tropas ucranianas recuperen más territorio ocupado por Putin. Está perdiendo. La realidad del campo de batalla que enfrenta es, creo, irreversible. En otras palabras, durante los últimos 7 meses, el presidente Zelensky y Ucrania se han movilizado mucho mejor que Rusia. A medida que los ciudadanos rusos siguen huyendo del reclutamiento militar de Putin, aumentan sus amenazas de usar armas nucleares. El presidente Biden advirtió a Putin de las graves consecuencias que enfrentaría por parte de Estados Unidos y la OTAN si lo hiciera. Solo para darle una hipótesis, responderíamos liderando un esfuerzo colectivo de la OTAN que eliminaría todas las fuerzas convencionales rusas que podamos ver e identificar. Cada vez hay más señales de que las fuerzas ucranianas que se dirigen al sur podrían amenazar con colapsar la línea de frente de Rusia de manera similar a la que se vio en el noreste. Jacopo Luzzi, Voz de América. Aumenta la contienda electoral por la gobernación de Texas. Los residentes de ese estado tienen solo 5 semanas para decidir si continúan bajo el liderazgo republicano del gobernador Greg Abbott, quien tiene una política anti-inmigración, anti-aborto y pro-armas, o apoyan al demócrata Beto O'Rourke, caracterizado por abogar por la comunidad migrante. Laura Sepúlveda nos reporta.
Las próximas 5 semanas serán decisivas para determinar quién ocupará el cargo a gobernador de Texas. El director de The Texas Politics Project de la Universidad de Texas pronosticó en entrevista con el Dallas News que ambas campañas deberán esforzarse para sumar votos. Una encuesta reciente de Emerson Nexter le da al gobernador republicano Greg Abbott una ventaja de 8 puntos sobre el excongresista demócrata Beto O'Rourke. El evento no contó con audiencia presencial por solicitud de Abbott y tuvo como temas centrales la migración, el aborto y las armas. Cuando el gobernador gasta $4,000 millones de nuestros impuestos en lo que resultó ser un teatro político para su carrera política, nos prometió que desviaría a las personas que vienen a este país. Solo hemos visto venir a más personas. Atacó el candidato demócrata a Abbott sobre un tema que seguirá siendo álgido a medida que continúa la popularidad del traslado de migrantes desde Texas a otros estados. El republicano defendió el procedimiento. Necesitaban ayuda y el transporte en autobús era una de las formas de brindarles ayuda, y así se inició el proceso de transportar a los migrantes a ciudades que se identifican a sí mismas como ciudades santuario. El tema del aborto también ocupó un espacio importante del debate. El actual gobernador generó reacciones al responder la pregunta de si una pastilla anticonceptiva de emergencia podría ser una solución al alcance de las víctimas de violación. Es ayudarlas a obtener la asistencia médica y la atención que necesitan, pero también saber cuáles son sus opciones, conocer las alternativas del Estado al aborto, que brinda asistencia para la vida, suministros para bebés, todo tipo de cosas que pueden ayudarlos. También tenemos fondos adicionales para vitaminas prenatales. Robert Nichols, uno de los senadores estatales republicanos con más trayectoria, públicamente se comprometió a apoyar una excepción para las víctimas de violación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. La tasa de desempleo en Nueva York alcanzó un nuevo máximo en el mes de agosto. A pesar de que empleadores se quejan de la falta de personal y nuevos migrantes aseguraron estar dispuestos a llenar las vacantes. Ángela González nos explica desde la Gran Manzana. La tasa de desempleo de la ciudad se elevó a un 6.6% en agosto, con 108,000 personas por fuera de la fuerza laboral, pese a haber ganado 24,000 nuevos puestos. Esto en contraposición con la dificultad que tienen los empleadores para encontrar candidatos, en especial en el sector de la industria de alimentos y servicios, según un estudio del Centro de Relaciones de la Ciudad de Nueva York. Por ejemplo, muchos han venido porque vienen de países diferentes y solo vienen a trabajar un periodo de tiempo y se van, pero si yo creo que estuvieran estables se quedarían definitivamente. El aumento del desempleo no se debe a despidos, pero sí a la afluencia de personas que buscan trabajo. La alcaldía de la ciudad de Nueva York calcula que 9,000 migrantes adultos han llegado en los últimos meses buscando permisos de trabajo. Estamos cómodos, pero sin trabajo. Está esperando los papeles. Sí. Y Ángel, quien llegó hace 5 días, también espera su documentación para comenzar a trabajar. Ahorita estoy desempleado y sí me gustaría llegar y empezar a trabajar lo más pronto posible. El informe también encontró una disminución de las horas semanales y ganancias reales salariales debido a la inflación, la más alta en décadas en el país, ya que los empleadores no han podido aumentar los salarios. Y es que hay una gran brecha entre los aumentos salariales. El sector financiero recibió un incremento de más del 17%, mientras que los servicios de hospitalidad fueron los más castigados con una caída del 1.4% de acuerdo con este informe. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Este lunes, el biólogo sueco Svante Pääbo ganó el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre la evolución de los humanos modernos a partir de ancestros extintos. Los descubrimientos de Pääbo lograron algo inédito: secuenciar un genoma neandertal completo para revelar el vínculo entre estos seres extintos y los humanos modernos. El premio, posiblemente uno de los más prestigiosos en el mundo científico, equivale a poco más de $900,000 y es el primero de la tanda de galardones que el comité adjudicará este año. En menos de una semana, el presidente Daniel Ortega expulsó a la embajadora de la Unión Europea, rompió relaciones con Holanda y advirtió a Estados Unidos que no permitirá el ingreso de su nuevo embajador en Managua. Donaldo Hernández nos preparó el siguiente informe. La Unión Europea rechazó la decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar a su embajadora Bettina Muscait.
señalada de supuesta injerencia contra Nicaragua. La jefa de la delegación de la Unión Europea salió del país el fin de semana. La Unión Europea lamenta profundamente y rechaza esta decisión injustificada y unilateral. Pero las tensiones de Nicaragua con la Unión Europea no se limitan a esta expulsión. Durante una cadena de radio y televisión, Daniel Ortega rompió relaciones con Holanda tras fuertes acusaciones. No queremos relaciones con ese gobierno intervencionista. Decisión considerada por la Unión Europea como injustificada. La posición que Ortega está tomando es dañina para el pueblo de Nicaragua y no me sorprendería que en los próximos días rompiera relaciones con otro país de la Unión Europea. Arturo Macfield, quien hasta marzo de este año era el embajador de Nicaragua en la OEA, dijo a La Voz de América que la estrategia diplomática de Daniel Ortega puede tener una motivación geopolítica. Él está optando por plegarse a esa relación con Rusia o con superpotencias como China, mientras está siendo confrontativo con la Unión Europea y con Estados Unidos. Además de la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, Managua insistió en que no permitirá el ingreso del embajador de Estados Unidos nombrado por Washington. Donaldo Hernández, Voz de América. Qatar tiene todo listo para la realización de la Copa Mundial de Fútbol y nuestra enviada especial Celia Mendoza llegó hasta un pequeño mercado en Doha que representa el pasado y presente de ese país y al que podrán visitar los espectadores del torneo. Este es el mercado de Souq Waqif en el centro de Doha. Fue establecido hace ya más de un siglo y usualmente se conocía porque era donde venían los beduinos a intercambiar mercancías con las personas locales, telas, especies, comida y en especial animales vivos. A través del tiempo el mercado ha evolucionado, algunas de las cosas se han quedado hasta la fecha, sin embargo en el año 2003 hubo un incendio que llevó a que las estructuras construidas después de 1950 fueran destruidas y solamente aquellas antiguas y tradicionales se remodelaron y también se mantuvieron. En el año 2008 este mercado reabrió, esto después de una remodelación que fue patrocinada por el emir y su esposa y se ha convertido en uno de los lugares más importantes para las personas que visitan este país y lo será durante la Copa del Mundo ya que se encuentra muy cercano a la zona donde estarán la mayoría de los fanáticos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Doha, Qatar. Y desde Qatar nos vamos ahora a Tarragona, en España, donde este domingo se realizó la tradicional competencia para construir la torre humana más alta. Ante la presencia de unos 11.000 espectadores que llenaron la Plaza de Toros de la ciudad catalana, un equipo de Vilafranca superó a otros 40 participantes y ganó un premio equivalente a $15.679 al completar una torre de 10 niveles de altura. Las torres humanas fueron incluidas por la UNESCO en el 2010 a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Con esta imagen nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Nos vemos mañana nuevamente. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.